Somos News, somos Latinoamérica. Vamos en este momento a actualizar lo que es noticia en Ecuador y nuestro compañero César García Vélez nos cuenta qué está pasando. Gracias, Andy. Muy buenas tardes a toda Latinoamérica. Seguimos en esta oportunidad analizando lo que va a constituir el referéndum y consulta popular a la cual acudirán todos los ecuatorianos el próximo 21 de abril. Pues la titular del Consejo Nacional Electoral ha levantado alertas para que se entreguen los fondos y se pueda avanzar en el proceso. Ha señalado que el valor de 40 millones, el cual estipulaba el Ministerio de Finanzas, es arbitrario e inconsulto, que lo que fue aprobado en el pleno del Consejo Nacional Electoral es 60 millones y ha pedido en esta semana, que considera fundamental para comenzar con los procesos de contratación, que el gobierno haga el desembolso correspondiente y acudir a esta consulta popular el próximo 21, en donde 11 preguntas estarán matizadas sobre temas de seguridad, reformas jurídicas y también impulsar el empleo, entre otros. Vamos a continuación a dialogar con Carlos Aguinaga, quien es expresidente del Tribunal Electoral, actualmente Consejo Nacional. Gracias por este tiempo, estimado Carlos. Bueno, primero comencemos por esa parte, ¿no? Primero, es costoso una consulta popular. Sin embargo, antes de esta entrevista conversábamos que pueden no estar oscilando los 60 millones de dólares. ¿Cómo economizar ese dinero? ¿Cuánto cuesta realmente un proceso de estas características? Bueno, una consulta popular llega a costar un promedio de $3 por elector. Tenemos 13 millones y medio de electores, está alrededor de 40 millones de dólares más o menos. Evidentemente es un proceso fácil de organizar, de corto tiempo, donde el costo de la promoción también es menor, no es tan alto, no son cientos o miles de candidatos. Aquí hay que optimizar los recursos logísticos, los recursos humanos. Me parece que es muy inflada la planta de contratación temporal, incluso la planta regular es muy inflada. En el 2002 organicé procesos electorales con 365 empleados. ¿Cuántos están ahora? Bueno, hoy superan los 1.100 empleados en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bien se puede organizar. Yo creo que el Ejecutivo y el Consejo Nacional Electoral deben conversar para establecer cuál es el gasto necesario y optimizar un poco los recursos. Si bien es cierto, el artículo 107 de la Constitución establece la obligatoriedad del presidente de la República, del Gobierno Nacional, de imputar estos gastos al presupuesto nacional, también creo que es necesario que las autoridades, Ministerio de Finanzas y Consejo Electoral, se sienten a conversar y a ver cómo se puede de alguna forma optimizar este gasto. Ahora, Carlos, hablando del tema de ¿cuán fructífera puede ser esta consulta y referéndum? Muchos piensan, ¿no? 60 millones de dólares, preferiría que se invierta en una escuela, en un UPC, que se satisfagan las necesidades que tiene actualmente el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, en su experiencia, ¿fortalece la democracia, este tipo de democracia directa, cuando un mandatario busca acelerar procesos, al menos en una condición como la que nos encontramos en este momento? Bueno, en el caso ecuatoriano es la 12ª consulta popular desde el retorno al régimen democrático. Muchas de las consultas han sido utilizadas, obviamente, como un trampolín de carácter político o como una estrategia de carácter político. En la época de Rafael Correa se utilizaron estos mecanismos de democracia directa varias veces. Cada presidente ha venido utilizando ahora en cada ejercicio, lo utilizó Lenín Moreno, lo utilizó con éxito, lo utilizó Guillermo Lasso sin éxito. Hoy lo está utilizando Daniel Noboa, y si retrotraemos también lo utilizó Palacio, ¿no es cierto?, utilizó Fabián Alarcón, de tal suerte que Febres Cordero, Sexto Durán Ballén 2 veces. Ha mejorado, bueno, dependiendo la calidad de las preguntas. Si la pregunta tiene por objeto una reformulación, una reingeniería del sistema democrático, bien valdría la pena.
Hoy el Ecuador está viviendo momentos duros de inseguridad. Se ha enfocado más de esta consulta, que es más plebiscitaria, en el tema de la seguridad, pero también hay unos temas importantísimos, este tema laboral de trabajo por horas, el tema de la solución de conflictos a través de arbitraje internacional, que me parece que los ciudadanos deben expresarse. El Ecuador es muy rígido en su normativa jurídica, no hay flexibilidad de carácter laboral y eso ahuyenta la inversión y la producción, de tal suerte que hoy hay la oportunidad de que los ecuatorianos acudan a las urnas. Es un mecanismo de expresión, de decisión y de respaldo también al gobierno de turno, porque los gobiernos de turno utilizan también estos mecanismos de democracia directa para buscar su respaldo, su legitimidad o no legitimidad. Y hacia allá también iba mi siguiente consulta, porque normalmente, y de acuerdo a la historia, siempre ha ido el voto popular correlacionado con el nivel de aceptación que tenga un determinado gobierno. Usted bien lo señalaba, el presidente Lasso no gozaba precisamente de los niveles de aceptación por parte de la población y a veces se vio reflejado en la consulta popular. Y en esa medida, ¿el ciudadano reflexiona sobre las preguntas, las analiza o el voto va directamente a si aprueba o no la gestión de un gobierno? Bueno, las preguntas plebiscitarias que se contestan sí o no y no hay anexos son más fáciles de reflexionar. Y ahí va a estar el tema de seguridad, de los militares, de las acciones que deben adoptarse. Esas son fáciles, sobre esas van a reflexionar. Sobre las del referéndum, que hay textos normativos, que hay reformas constitucionales o legales, evidentemente ahí es difícil que el ciudadano lo haga, por un lado. Y por otro lado, la autoridad electoral en el Ecuador no tiene unas campañas debidamente orientadas o sostenidas a educar al votante. Lo importante es educar al votante, dirigirle, no inducirle, sino enseñarle a votar o decirle sobre lo que estamos votando, de tal suerte que el ciudadano y la ciudadana tengan una orientación sobre su decisión. Pero también aquí va a influir en este caso, y como en otros casos también ha influido, en los casos a los que me refería hace un rato, influye también el respaldo no político a determinado gobierno. Lasso comenzó con unas encuestas favorables al sí, y hubo una campaña más en contra del gobierno, ¿no es cierto?, que terminó perdiendo la consulta. El caso de Noboa es distinto. Noboa tiene unos altos niveles de aceptación ciudadana y de acuerdo a las mediciones de encuestas de opinión, las preguntas tienen esta aceptación y me parece que va a obtener un resultado favorable. Bien, una última y corta. ¿Usted piensa que la democracia en Latinoamérica tiene similitudes al respecto de las consultas populares o el Ecuador es el que más usa este recurso? Bueno, son dos países que utilizan más este recurso en América Latina, que es Uruguay, pero con una democracia mucho más sólida, más madura, y Ecuador. Ecuador es una democracia más frágil, más débil, hay también un exceso del uso de estas consultas, se utilizan consultas para bloquear al opositor político, ¿no es cierto? Y lo han utilizado para distintos fines, no para los fines de reforma de fondo integral que requiere la República. Bien, gracias. Ahí está Carlos Aguinaga en su experiencia organizando este tipo de procesos en su debido momento cuando era el Tribunal Electoral y ahora Consejo Nacional Electoral. De acuerdo a los cálculos que hacíamos, de acuerdo al presupuesto general del Estado que supera los 35 mil millones de dólares, es del 0.0028% lo que se va a invertir en esta consulta popular. Sin embargo, esperamos que fortalezca la democracia y en sí vaya destinada a las transformaciones que requiere el país, fundamentalmente en el ámbito de la seguridad y sobre todo en la administración de justicia, que requiere, como ustedes han visto en los diferentes casos, ser saneada. Este es el informe, tú continúas, Andy, nos vemos más adelante con la venta de la tarde aquí en DNews. Por supuesto que así será. Gracias, César García Vélez, por este contacto. Ambos tengan buena jornada.